de esta carta nos hablan acerca de las diferencias de aquel que realmente ha nacido de nuevo, aquel que realmente es un hijo de Dios y aquel que no es un hijo de Dios. Lo podemos identificar según lo que nos dice la palabra de Dios. Así que durante esta semana el Señor ha estado hablando en mi vida, hablando en mi corazón, también acerca del amor. Digan todos, amor. Amor al prójimo. A ese punto el Señor ha estado trabajando, a ese punto el Señor ha estado hablando en mi corazón porque me ha retado a identificar si yo realmente estoy amando a mi prójimo. Que por supuesto, si nos adelantamos en el mensaje, es una característica del Hijo de Dios. El contexto, por supuesto, de esta carta, ¿no? Era un contexto para un poco entender la idea. Era cuando Juan escribe para calmar a la iglesia porque había muchos desertores. Había muchos que se habían ido de la iglesia, que ya no asistían, que ya no, como que no sentían que estaban de acuerdo con el pastor, como que algo no les cuadraba y habían salido de la iglesia, o prácticamente habían salido y simplemente se habían ido al mundo, no querían nada con las cosas del Señor. Pero Juan escribe a la iglesia para poner calma sobre aquellos que se han ido. Pero no solamente eso, sino que Juan no están en la iglesia. Y nuevamente Juan hace énfasis a esto, y esta es la situación, eso es lo que sucede alrededor. ¿Qué sucede alrededor? Muchos se fueron, y Juan tiene que poner las cosas claras para que la iglesia no sea engañada. Entonces, esta idea de que los hermanos se fueron me hizo recordar a una serie que estoy escuchando, ¿Eres tú un verdadero discípulo?, del pastor John MacArthur. Estaba escuchando en la radio, y uno de los capítulos decía, acá lo tengo apuntado, acerca de este capítulo decía acerca de los desertores, marcas de un desertor. ¿Qué cosa debería estar pasando? ¿Qué cosa pasa cuando aquella persona está a punto, con un pie fuera de la iglesia? Y por supuesto me llamó mucho la atención acerca de también lo que venía estudiando y que quiero compartir con ustedes. Pero vamos a ir rápidamente. Yo lo he dividido en 5 partes este mensaje, y la primera parte es lo que somos y lo que somos y hemos de ser. Vamos a leer el versículo 1 y del versículo 1 al versículo 3. Ustedes me pueden acompañar con sus Biblias, o también en la pantalla va a aparecer el texto bíblico. La palabra dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos de ustedes, al haber leído este versículo, se acordaron de esa canción que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios? ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿Me ayuda a cantarla? ¿Cómo empieza? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Uy, ¿no me ayuda? Uy, no se la sabe. Yo pensé que se la sabe. Hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos están alegres de ser hijos de Dios? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por ese gran privilegio que nos ha dado? Y una de las muestras más grandes que nos da este amor del Señor es haber sido llamados sus hijos. ¡Cuán gran privilegio!, ¿no? Y a veces lo tenemos como que en poco, o como que no lo hemos meditado mucho. Yo le reto, hermano, hermana, a que un día, solo un día, diga: voy a meditar en qué es ser el hijo o un hijo de Dios. Medite en ello y va a decir: wow, ser hijo de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién es Dios? Y realmente, si nosotros meditamos en ello, podremos decir: wow, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, el que nunca se equivoca, el que es perfecto, el que tiene mi vida en sus manos. Él es mi Padre. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es tu relación con Dios como un padre, como un hijo con un padre?
¿Ves a Dios realmente como un padre para ti? ¿Te acercas a Dios como un padre a pedir un consejo? ¿Te acercas a Dios para buscar consuelo? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Te sientes realmente hijo o no te sientes hijo? De repente no estás viviendo como hijo y es necesario. Y en esta tarde tú sientes de parte del Señor, el Señor te dice, empieza a vivir como un hijo. Ya no como de repente como un siervo, ya no como un amigo, ya no como alguien lejano, sino como alguien que conoce a Dios. Pero tú dirás, sí, pero ¿cómo podré yo ser hijo de Dios si no conozco a Dios? Y entonces ahí está la tarea, el que conozcamos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mediante su palabra. Así que la imagen de Dios como Padre para con nosotros es algo muy importante. ¿En qué situaciones ves a Dios como tu Padre? ¿En qué situaciones ves a Dios obrando como ese Padre que todos necesitamos? Yo creo, y lo quiero reafirmar esta idea. Yo necesito de un Padre. ¿Ustedes necesitan de un Padre? Yo creo que sí, yo sí necesito de un Padre. Yo necesito de ese Padre que te aconseja, de ese Padre que te guía, ese Padre que te encamina, ese Padre que te advierte, ese Padre que te reprende, porque qué bueno es la disciplina, ¿no? Qué buena es la corrección. Hay de las ovejas que dicen, a mí me gusta que me hablen suavecito. No, a mí me gusta con palo, dicen otros, ¿no? Con palo yo como que aprendo mejor, es mejor esa disciplina que la otra. Pero bueno, el Señor obra de acuerdo a sus maneras con cada uno de nosotros. Así que este modelo de Padre es importante. Déjeme decirle que Dios es ese Padre que jamás te ha de fallar. El Padre que siempre va a estar contigo. Ese Padre del cual siempre tú vas a poder correr en sus brazos. Con Adriana, cuando a veces la llevo al colegio en las mañanas, hay una canción que está dentro de mi playlist, como se dice, y no me gusta mucho esa canción porque este cantor le dice a Dios, Dios, enciende la llama en mí, o Dios, acércate a mí. Yo diría, ¿no? Primero ponte a orar, hermano, ¿no? Para que la llama se encienda, o no digas que Dios se acerque a ti, sino tú acércate a Dios, porque primeramente Dios no se ha movido de su lugar. El que se movió fue Él. Y si necesitamos más de Dios, entonces nosotros corremos hacia Él porque Dios está para nosotros, y gloria a Dios porque Él lo está y porque Él es fiel cuando nosotros no somos fieles. Así que la palabra en esta porción nos habla de que lo que somos sus hijos. ¿Y qué hemos de ser? Hemos de ser transformados. Digan todos, transformados. ¿En qué sentido? Dice la palabra que cuando estemos delante de la presencia de Dios, nuestros cuerpos serán glorificados de la misma manera para poder ver a Dios. ¿Qué pasaba con Moisés cuando subió al monte? Regresó con otro rostro, ¿no? ¿Qué rostro tenía? Ahora era rubio, ojos azules. ¿Cómo era la situación? ¿Usted sabe? No. Dice que brillaba su rostro. Y que tanto así fue así que tuvo que ponerse un velo para no irradiar o para que las personas nos dejaran ver porque había visto a Dios. Imagínense, lo necesario, lo importante es que nosotros lleguemos a la presencia de Dios con ese cuerpo glorificado para tener comunión con Dios. Imagínense ese día. Yo los invito a imaginarse, los invito a meditar, a poder imaginarse cómo será ver a Dios cara a cara. Señor, antes oraba. Señor, antes te cantaba. Señor, antes me sentaba a escuchar al pastor, a la pastora, a predicar la palabra, pero hoy te veo cara a cara. Antes oraba en mi cuarto, pero hoy te veo cara a cara. Hoy puedo verte con mis ojos. Hoy puedo conocerte, no de oídas, sino en vivo y en directo. Un día glorioso, por supuesto. ¿Cuántos dicen amén por ese día? Amén. Un día glorioso será en el Señor. Cuando Cristo se manifieste, dice la palabra, nosotros nos manifestaremos en gloria al poder verle cara a cara y seremos santificados. Porque déjenme decirle, y esto es claro para todos, sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Y qué cosa es la santidad? Estar separado para con Dios, estar apartado para con Dios, ¿no? Tener esa oportunidad de decir, Señor, yo me aparto de todas estas cosas que no son tuyas para dedicarme a lo tuyo. Y no solamente soy santo en qué sentido, soy santo en el sentido no de perfección, sino de que he permitido, Señor, que yo sea tu escogido, sea tu hijo, sea aquel que hace las cosas que son tuyas. La Biblia ya nos hablaba sobre esta idea y nos habla sobre ello en 1 Corintios 15, del 42 al 43. 1 Corintios 15, 42, 43. Levanta su mano quien quiere ver a Dios. ¿Ah? Hay varios, algunos no, pero
tiene que animarse. Imagínense lo que va a hacer ver a Dios. ¿Ah? Va a ser excelente. 1 Corintios 15, del 42 al 43 dice: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Pablo le explica a la iglesia de Corintios y le dice: cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Tremendo. Esa es la promesa para el Hijo de Dios. Aquel que en esta vida, porque una sola vida, no hay reencarnación, no hay que me convierto en un animal o una versión mía mejorada, triplicada, no existe eso. La Biblia le dice que después de la muerte, el juicio. Claro y sincero. Después de la muerte, el juicio. Entonces dice la palabra que moriremos en nuestro cuerpo de debilidad. Por eso Pablo decía: ay de mí, que soy un hombre pecador. Este cuerpo de muerte, que ya quería deshacerse de ese cuerpo. Pero sabía que tenía un propósito por el cual estar vivo. Como todos ustedes tienen un propósito por lo cual están vivos. Y deben dar gloria a Dios por ese propósito. Tienen vida por ese propósito. Y siguen en pie por ese propósito. Pero el día que estén delante de Dios, le glorificarán y le verán cara a cara, porque han hecho aquello que el Señor les pidió que hicieran. Así que hoy somos sus hijos, pero mañana más tarde, cuando estemos delante del Señor, cuando Cristo sea manifestado, seremos glorificados en Él. Una segunda cosa que nos habla este capítulo 3, estamos en 1 Juan capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 4 al 6 para hablar sobre esta segunda parte que he titulado, o que he llamado, una vida de pecado. Una vida de pecado. 1 Juan 3, del 4 al 6 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow. Yo solamente leo este versículo y digo, las cosas están claras aquí, ¿no? Aquel que hace lo bueno es del Señor. Aquel que peca o vive una vida de pecado simplemente no es de Dios. Pero como nos enseñaba la semana pasada, el pastor Paul nos decía, tomen atención en el verbo. El verbo es permanecer. Juan lo dice. Y Juan también escribe el Apocalipsis. ¿Quién ha de vencer? Aquel que haya permanecido en la fe. Aquel que se haya mantenido o haya permanecido en el Señor. Así que esta palabra del Señor nos dice y nos habla acerca de la vida de pecado. ¿Cuál es esa vida de pecado? Es aquella que infringe la ley de Dios. Dios es su palabra y nadie puede decir, no, a mí Dios no me dijo nada. No, Dios dejó su palabra para que tú no tengas ni yo tengamos excusa de que nadie nos dijo nada. Porque el Señor dejó su palabra para saber qué cosa es lo correcto, qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿El Señor quiere castigarnos? ¿Quiere que vivamos bien castigados? No, el Señor te dice, no hagas esto porque lo que tú estás haciendo de manera mala tiene sus consecuencias. Es imposible que yo ponga la mano en el fuego y no me queme. Son cosas, como se dicen, elementales. El Señor te dice, no pises ahí porque te vas a caer. Y si pisas, va a suceder. Y a veces sucede eso con nosotros en cuanto al pecado. Cuando la palabra dice que el pecado es la infracción de la ley, quiere decir también que todos entramos en este círculo de los infractores de la ley. Aquellos que hemos pecado, porque ¿quién no ha pecado? Todos pecamos y seguramente lo hacemos todos los días. Pero una cosa distinta, déjenme decirles, vivir una vida de pecado y pecar. Porque vivir una vida de pecado es aquel que simplemente no le molesta, no le fastidia, no le causa nada. Déjenme decirle, cuando yo estaba en un momento de mi vida, cuando he estado en el Señor, permanentemente avanzando en el Señor y caí en un pecado que no debía caer, déjenme decirles que me sentí náuseas, me sentí asqueado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con el Señor y me di cuenta que lo que estaba haciendo ahora no tenía nada que ver con mi comunión con Dios. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. Y todos somos infractores de la ley, por eso la palabra, y la hermana Marta nos decía en el tiempo de alabanza, por eso vino Cristo, por nosotros, por nuestros pecados. Por eso era necesario que Él viniera
porque Él es el único que puede salvarnos de esa infracción, porque todos hemos pecado delante de Dios. Lo hacemos constantemente, sí, pero nos arrepentimos en el Señor. Y Cristo vino para ayudarnos con ello. Primera de Juan dice lo siguiente, Primera de Juan 2, ahí nada más rápido, vamos a retroceder un poquito. Primera de Juan 2, del versículo 1 al versículo 2, dice lo siguiente, pero esta vez lo quiero leer con ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguna peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo, el mismo que es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Cuántos abogados han venido el día de hoy? Uno, creo. ¿Dos? ¿Cuántos abogados hay por ahí? ¿Hay más? Dos nada más han venido hoy día. Faltaba otro abogado que no ha venido este día. Pero bueno, es más fácil entender este versículo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me defiende delante de Dios? ¿Quién intercede por mí a causa de mi imperfección? A causa de yo haber ofendido a Dios con mis palabras, con mis actos, con mi manera de vivir la vida desordenada y sin reparo. Solamente si me acojo a la gracia maravillosa y la misericordia de Dios, podré encontrar el perdón, porque Jesucristo, como dice la palabra, es aquel que es perfecto. Por eso dice la palabra que Él fue el sacrificio perfecto, el que calmó la ira de Dios a causa del pecado del hombre. Por eso dice la palabra que Jesucristo no pecó, porque si hubiese pecado no hubiera sido el sacrificio perfecto. Por eso que en el Antiguo Testamento muchos se preguntan, ¿pero por qué se entregaban animales en sacrificio? Y se buscaba el animal perfecto, el sin mancha, el que no tenía la patita quebrada, el que estaba completo, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, acepto a Dios. Eso era una imagen que se proyectaba hasta Jesucristo para decirnos que algún día vendría el Cordero, un Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y Él sería el perfecto. Por eso dice la palabra que Cristo fue a la cruz una sola vez y para siempre. No tiene que ir dos veces a la cruz. Pero si tú le crees a Jesucristo y crees al Señor como tu Señor y Salvador personal, encontrarás perdón de tus pecados. Sean grandes o sean pequeños, sean difíciles de entender que Dios puede perdonarte, déjame decirte que cuando Dios habla de pecado, es pecado. Cuando la palabra habla sobre un pecado y el otro, es lo mismo. Para el Señor es infracción delante de Él. Pero Cristo es nuestro abogado y nos ayuda en estas situaciones. Y Juan hace mención de esto en esta pasaje. Así que todo aquel, ¿no? Dice también, todo aquel que haga de Cristo su Señor, hallará el perdón de sus pecados, no importando, por supuesto, como les dije, cuán grande sea ese pecado. Tenemos claro entonces que Jesucristo es el sacrificio perfecto, por el cual tenemos que estar agradecidos. Es la manera en la que nosotros le retribuimos a Dios su obra maravillosa. Así que tengamos claro, cuando dice la palabra, una cosa es pecar y otra cosa es vivir en una vida o permanecer en una vida de pecado. No, pastor, es que me siento mal porque hoy pequé. Bueno, entonces acércate a Dios, porque la palabra dice que tienes abogado para con el Padre, Cristo el Señor. ¿Qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y lavarnos de toda esa inmundicia y esa maldad. Es la manera que podemos tener comunión con Dios. Vamos a la tercera parte. La tercera parte la he titulado No te dejes engañar. Y hablaba un poquito sobre esto acerca de las predicaciones anteriores de los pastores que estuvieron antes de mí, y hablaban sobre aquellos que se fueron, aquellos que ya no están en la iglesia. Pero acá Juan es enfático, quiere resolver una situación, quiere resolver un tema. Y aquí le dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 10, si ustedes me acompañan ahí. Dice, con amor nuevamente: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo, difícil, ¿qué hacemos? ¿Lo salteamos, no lo predicamos, no lo enseñamos, no lo decimos? ¿Ah? Imagínense que cuando hemos estado haciendo la revisión de carta por carta o libro por libro como iglesia, no ha habido excusa para ningún pastor predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Si algo era difícil, se predicaba hasta difícil. Si algo era ofensivo o ofendía de repente, teníamos que decirlo porque era palabra de Dios. Y acá la palabra es clara. ¿Quién es de Dios y quién es del diablo? Felizmente, digo yo, no dice hijo del diablo, ya sería terrible, imagínate, ¿no? Pero sí dice hijo de Dios y los que son del diablo, dice. Por lo menos lo suavizo un poquito para no darles tan fuerte de repente a aquellos, ¿no? Juan hace una diferencia clara, ¿no?, con aquellos que dicen ser de Cristo, pero en realidad no lo son. Refiriéndose a quién, a aquellos que se fueron, aquellos que están viviendo o están practicando una vida de pecado, aquellos que simplemente dijeron, no, yo no quiero nada con el Señor. Esto me hace pensar en algo y esto lo va a hacer pensar ustedes en algo también. Durante los años de creyente que tenemos, o la gran mayoría tiene un poquito más de tiempo de creyente, hemos visto pasar por nuestras iglesias personas. Han estado y ya no están. Simplemente, o si se fueron a otra iglesia, o simplemente están living, como dicen en el mundo, viven la vida loca, dicen por ahí, ¿no? Está viviendo en el mundo y simplemente no quieren nada con Dios. Pero ¿saben qué? A mí me da tristeza. Me da tristeza saber que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y que no hizo nada en sus corazones. Que pasaron por la casa de Dios y simplemente naca, la pirinaca, como dicen también. No pasó nada. Simplemente sus corazones estaban cerrados, sus mentes estaban simplemente cauterizadas y no querían recibir de Dios. Pero tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Pero gloria a Dios por aquellos que hemos respondido al mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Gloria a Dios porque Dios nos ha dado el entendimiento y nos permite por su Espíritu haberle entendido, haber escuchado, perseverar en Él. Pero por supuesto nuestra oración tiene que seguir estando por aquellos que no están, aquellos que un día estuvieron, para que realmente se ordenen en sus pensamientos, en sus ideas y puedan realmente reconocer al Señor en sus corazones. Pero no podemos decir algo, no podemos decir que soy creyente, yo soy cristiano, yo conozco a Dios. Yo veo a un youtuber conocido por ahí que me da risa porque me gustan sus videos, le gusta viajar con sus hijos y él dice, primero vamos a orar al jefe, dice, ¿no? Y que ahora supuestamente ora a Dios, pero no sabe orar, pero dice, vamos a orar, vamos a encomendarnos al jefe, dice. Me da risa, me causa asombro o risa en realidad, pero tiene una idea más o menos de que Dios existe, pero no lo conoce, porque yo no le llamaría jefe, ¿no? Yo le llamaría Padre, yo le llamaría mi Dios, yo le llamaría mi Salvador, yo le hablaría con referencias más, estamos delante de Dios y Él lo está viendo. Y cuando cada vez que nos referimos a Él lo hacemos con reverencia porque lo conocemos, porque sabemos quién es Dios y qué es capaz de hacer. Ahí está el temor de Dios, en la consideración a Dios. Pero yo digo, soy creyente, pero vivo pecando. No, que yo a la iglesia voy los domingos, ahí sí, ¿no? Ahí sí me arrodillo, en la iglesia sí canto, ¿no? Pero en la semana soy otra persona. Acá en la iglesia pongo mi cara de santo, pero afuera tengo otra cara, es distinta. Acá hablo un lenguaje celestial, evangélico, gloria a Dios. Afuera mejor no lo repito, porque no se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cuál realmente es un hijo de Dios? Aquel que se muestra tal cual es en Cristo, aquí, en la iglesia y afuera durante la semana. En las situaciones, en el día a día, en las vivencias, cuando tu vida es puesta a prueba, porque díganme, levanten la mano, ¿quién no es su vida es puesta a prueba todos los días? Si hablamos de la paciencia, déjenme levantar un poquito más alto la mano. Somos probados en la paciencia y en nuestro carácter. Siempre somos probados delante de Dios. ¿Y cómo respondemos? ¿Como hijos de Dios o como aquellos que no le tienen? Y entonces cuando nos sentimos confrontados, y es cuando yo, Juan, que les cuento, en la semana, el Señor estuvo hablando en mi corazón y dije, Señor, tengo que identificar realmente si estoy viendo como un hijo de Dios en mis actitudes y mis acciones. Así que lo resume de esta manera. Esta porción dice así: el Hijo de Dios hace justicia. Si usted quiere hacer un paralelo, le gusta escribir, pone así: Hijo de Dios, y para no decirle hijo del diablo, le pondremos
El que es del diablo. Ahí está, porque no lo dice. Hijo de Dios y el que es del diablo. El Hijo de Dios, dice según este versículo, es el que hace justicia. Y según esta porción, si lo puedes mantener, Teito, según lo que dice esta porción, el que está en el diablo, el que es del diablo, dice, no hace justicia. ¿No? Ustedes lo pueden revisar, lo pueden chequear también ahí. El que es hijo de Dios hace justicia, vive haciendo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto. Pero el que no está en Dios, por supuesto, y está del otro lado, ¿no? Porque no se puede estar en medio, o eres de Dios o eres del otro lado. Esa es la verdad cruda y clara. Dice también esta porción que el Hijo de Dios no practica el pecado. O sea, no vive, no es su deporte favorito, no es su béisbol, su tenis, no es su fútbol, ¿no? De los domingos o de algunos días, no es su deporte favorito, ¿no? Pero el que está del otro lado, el que no está en Cristo, sí, es su deporte, es lo diario, es su almuerzo, es su desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Y cena, perdón. Pero el que está en Cristo no es así. ¿Qué otra diferencia dice? Que el Hijo de Dios ama a su hermano. Es una evidencia, ama a su hermano, el que está a mi lado lo amo, a mi prójimo lo amo, aquel que está dispuesto realmente a amarle. Y por supuesto, vamos a hablar sobre el tema del amor. Pero el que no está en Dios, o sea, quiere decir que está en el lado del enemigo, dice, no ama a su hermano. Así que hay diferencias claras, el texto nos da diferencias claras para identificar a aquellos que son de Cristo y a aquellos que no lo son. Y acá vamos a la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil, Pastor Marcelo? La parte difícil es amar a tu prójimo. Esa es la parte difícil. Muchos quieren amarse a sí mismos. Además, existe hoy en día esta corriente humanista que también está hasta en las iglesias sobre esta idea de que uno tiene que amarse a uno mismo. Y bueno, tanto te amas que no amas a Dios o pones a Dios en segundo lugar. Me hace recordar este canal cristiano que compuso una canción y que ahora es un poquito más conocido, se llama Joan Craft, que compuso una canción que decía, yo soy segundo. Gloria a Dios porque era segundo, porque el primero es Dios. Y así tiene que ser en nuestros corazones. Pero el mundo hoy en día nos enseña, y aún dentro de las iglesias existe esta corriente humanista que dice, ámate a ti mismo, o ámate primero. Porque un psicólogo no creyente dijo algún día que era imposible amar a los demás si no te amabas a ti mismo. Y entonces había invertido el orden. Hasta un cristiano cantante por ahí en redes sociales dijo algo parecido. Y la mitad de los cristianos le cayeron encima, seguramente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que amemos a Dios primero, de todo nuestro corazón, y después al prójimo, como nosotros mismos. El orden es correcto. Primero a Dios y después mi prójimo. Esta es la parte difícil. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al versículo 18, que dice lo siguiente. Es un versículo extenso, pero ustedes que están muy atentos, los que están atentos digan un fuerte amén. Amén. Los que están atentos vamos a leer. Entonces, dice el versículo 11 al versículo 18, lo leemos de golpe para poder después tomar los puntos. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremendo el versículo. ¿Lo disfrutan? Yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho ver la palabra de Dios y que la palabra nos dé, como se dice, conocimiento, aliento, fuerza, nos dé esperanza, nos dé claridad acerca de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos? Que nos amemos unos a otros. Es el mandamiento que Dios nos ha dado. Pero algo que aparece en esta porción es importante. No te extrañes
Si el mundo, quiere decir como sistema, no gobernado por Dios, te da la espalda. No te asombres si alguien, ya llegó el cristianito a la reunión familiar. No, el que no toma, no, saquen el trago porque él nunca toma, ¿no? En la clásica, ¿no? No, si con él no lo saquen a bailar porque él solamente baila alabanzas, ¿no? Entonces, es la clásica, ¿no? Del creyente, ¿no? De que siempre se siente, como a veces lo aíslan, lo ponen al lado porque no hace lo que todo el mundo hace. Yo no sé mucho, creo que hablaba con Adriana y le decía, gloria a Dios porque tú puedes marcar la diferencia. Gloria a Dios porque tú puedes decir, acá hay 20 que hacen lo mismo, yo hago las cosas diferentes, soy uno, pero hago las cosas diferentes. Gracias a Dios que no me dejo guiar por el montón, tengo mi propia personalidad y tengo mis propias creencias, mis propios pensamientos. No veo como borreguito, como se dice, ¿no? Detrás de lo que el mundo hace y de las modas, sino que soy claro en lo que creo, en lo que pienso y eso mismo hago. Eso marca la diferencia. Pero probablemente alguien de esos 20 te lanzará una botella, un tomate, lo que fuera. O alguien simplemente le caerá, pero pésimo, como dicen algunos, bomba, no sé, otras expresiones que ustedes ya se las imaginarán, seguramente las apuntarán. Entonces, probablemente haya personas que simplemente no seamos de su agrado por causa de Cristo. Yo me acuerdo, y le cuento de esta manera de anécdota porque a los adolescentes les gustan las anécdotas, ¿sí o no? Sí les gusta, está muy en la cabeza. Entonces, hace mucho tiempo yo tenía un asistente en el trabajo y ese asistente, me acuerdo que vino la persona de defensa civil para hacernos un tema de local y preguntaban qué hacíamos, qué no hacíamos. Y claro, pues la persona, muy de la costumbre, ¿no? Pidió su ofrenda de amor, ¿no? Para los que no saben cuál es la ofrenda de amor, pidió su coima, ¿no? Pidió su coima para decir que esto se arregla en 2x3, sale tu licencia, sale rapidísimo, ¿no? Y subió mi asistente, que por supuesto ya no trabaja con nosotros porque no congeniamos en nuestros pensamientos. Me dijo, señor Marcelo, que viene, que esto, que el otro. Y que hay que darle esto. Yo le dije, no. Es más, tanto fue así que simplemente nosotros hasta una carta mandamos para decirnos que nos estaban pidiendo dinero. Pero la persona, que ya no trabaja conmigo, me miró horrorizada. ¿Qué? ¿No le puede dar? Pero si con ese dinerito ya sale todo. O sea, simplemente yo hasta ahora me acuerdo su rostro y ella seguramente su indignación de que encontró a alguien que no estaba dispuesto a dar una coima, que encontró a alguien que no estaba dispuesto a hacer lo incorrecto o lo malo. Y eso fue mi cosa, causa de que esta persona, yo sea pues me puso la cruz, ¿no? Con él no hay que contar. Y él trabaja conmigo. No, con él no hay que contar porque siempre hace esto. No, hay que hacer esto. No lo incluyamos porque no hay que incluirlo porque él siempre hace esto. Entonces siempre me gané, como se dice, la antipatía de esta persona por causa de mi fe en Cristo. Pero, ¿qué tengo que hacer yo por ella? Orar por ella para que conozca al Señor. ¿Y para qué? Para que el día en que estamos en la presencia de Dios, ella también esté conmigo, ¿no? Esa tiene que ser nuestra oración para aquellos que nos lanzan una piedra. Porque dice la palabra, bienaventurados cuando son vituperiados, insultados por mi causa. ¿Qué es bienaventurados? Felices, dichosos, aquellos que somos insultados por causa de Cristo. Así que, pastor, ¿qué tengo que hacer cuando me cae la piedra? Alégrate, porque el Señor ha dado una promesa para contigo. ¿Qué tengo que hacer cuando me insulten? Alégrate, alégrate. Cuando Cristo estuvo en el lugar que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, tremendo, tremendo el amor del Señor para con nuestras vidas. Amén, 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 amén. Gloria a Dios por ello. La palabra dice que el que no ama a su hermano, lo aborrece y permanece en muerte y es homicida. Por esto mismo Jesús, ¿se acuerdan? En los evangelios, Jesús hablaba acerca de esta idea de que no le digas fatuo o no le digas tonto. Una versión, creo que la versión internacional o NTV dice no le digas imbécil a otra persona. O sea, imagínense, me da risa, lo digo porque es la versión. Si no digan, Pastor Marcelo está diciendo cosas feas, búsquenlo por favor en las versiones comparativo. Algunos dicen fatuo, algunos dicen tonto y otra versión dice imbécil, ¿no? Así le dice. Entonces, eso dice la palabra acerca de eso. Dice Mateo 5:22, versión NBI, dice, pero yo les digo que todo el que se enoje, palabras de Jesús, con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto
al fuego eterno del infierno. Palabras de Jesús. El Señor está diciendo, no, mira, no pleitos, no insultos, porque hasta este punto dice que llega la consecuencia de aquel que vive haciendo ello. ¿Sabemos nosotros que hemos nacido de nuevo? ¿Cuándo sabemos nosotros que hemos nacido de nuevo? Cuando amamos a nuestros hermanos. ¿Difícil situación? Sí. Yo les soy sincero sobre esta situación. A mí me cuesta seguramente, como a muchos les cuesta amar a su hermano. A mí me cuesta, ¿cuándo me cuesta amar más a mi hermano? Cuando manejo. Cuando manejo me cuesta más amar a mi prójimo. Es la verdad. Tengo que ser sincero con ustedes. Me cuesta amar. O díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes manejan? Y levanten su mano. ¿Quién maneja? Todos manejan. Ya, muy bien. Ahora me van a entender. ¿Aman a su prójimo cuando su prójimo le cierra? ¿Ama a su prójimo cuando ven que se cruza la luz roja? ¿Ama a su prójimo cuando baja la ventana y le bendice con una palabra de amor? ¿Ama usted a su prójimo cuando usted está ahí en el lugar y se mete en su lado para tratar de ganar un espacio? No, yo digo, ¿cómo cuesta? Porque a mí me cuesta. Y yo le decía a Rubencito que tiene su auto, decía, ahora empieza lo bueno, ¿no? Ahora empieza lo bueno, porque ahí es donde he probado el hombre, ¿no? Cuando maneja. Y sobre todo, para aquellos que están en redes sociales, para aquellos que estamos, los que sabemos que estamos en Lima, también he visto en Cusco también es tremendo cómo manejan entre calles pequeñas, pero en Lima no sé cómo será en otras ciudades, supongo que en Sao Paulo, en el DF, en México, debe ser similar, pienso yo, por la cantidad de personas que viven en esos lugares. Pero es difícil realmente amar a nuestro prójimo cuando sentimos que nuestro prójimo no hace otra cosa que ofendernos, aprovecharse de nosotros, ¿no? Buscar su propio bien antes que el nuestro, pensar en ellos antes que nosotros. Qué difícil es amar a aquel que no te está amando. Por eso dice la palabra que es fácil amar a aquel que te ama, ¿cierto? Tú amas a aquel que te ama. Pero lo difícil es amar a aquel que no te ama, sino que aún desea el mal para ti. Por eso que las palabras de Jesús son tan fuertes, tan directas, que ha habido personas que la escucharon y no pudieron sostenerse en Dios, simplemente dieron media vuelta y se fueron. Como el joven rico que le pidieron que vendieran todas sus posesiones y amó primeramente las cosas materiales antes que al Señor. Así que las palabras del Señor son directas. El ejemplo, por supuesto, que Cristo puso su vida por nosotros es el mayor ejemplo de cómo debemos amar a nuestro prójimo. ¿A qué punto? Al punto de dar nuestra vida por Él. Es el punto máximo, dar la vida por nuestros hermanos. Pero hasta ese punto el Señor Jesucristo lleva la idea de que nosotros aprendamos y sepamos amar a Dios. Seguramente es difícil amar a Dios con el ejemplo que le acabo de dar, pero dice la palabra que el Señor nos ayuda y nos da conocimiento con su palabra y nos da de su Espíritu Santo para poder soportar esa difícil prueba y salir airosos. Entonces, el Señor nos da ejemplo de no amar solamente también de palabra. Porque hay algunos que dicen, sí, yo te amo, ¿no? Y algunos dirán, sí, pues, pero las palabras se las lleva el viento. ¿Dónde están las demostraciones? ¿Dónde están las acciones concretas? Yo puedo decir te amo, todo el mundo puede decir te amo, ¿no? Pero déjenme decirle, como lo escuchamos ayer a alguien, y que por supuesto no me lo copié, sino que el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. ¿En qué sentido? Yo amo y procuro el bien. Amo a mi esposa y quiero darle lo mejor. Amo a mis hijos y le proveo para sus necesidades. El amor es una decisión, es una acción. ¿Cómo amas tú? El amor te lleva ¿a qué cosa? A proveer, a dar lo mejor para alguien. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos amó Dios? Al darnos a Jesucristo, su Hijo. Por eso que el amor es una acción en la cual tenemos que dedicarnos nosotros. ¿Cómo muestro yo amor? Hermano, que acabas de cerrarme con el carro, pasa adelante, Dios te bendiga, ¿no? Tú que te aprovechas de todas las personas, el Señor te bendiga, ¿no? Imagínense cómo sería, ¿no? Ya me veo yo ahí muy amablemente. Pero bueno, la verdad es que nosotros debemos cambiar la forma en la que actuamos y pedirle a Dios que nos ayude por su palabra y por su Espíritu Santo a poder amar a nuestro prójimo. Finalmente dice las palabras, ¿no? A veces se las llevan el viento, pero es necesario que amemos de manera concreta, con acciones, con actitudes, con cosas que realmente muestren
que estamos amando a nuestro prójimo. La parte final de este mensaje, o quinta parte, es el mandamiento de Dios. Y con esto vamos a ir terminando ya. Del versículo 19 al versículo 24 leemos lo siguiente. Y dice la palabra: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces dice, si nuestro corazón nos reprende por hacer lo malo, que bueno, tienes una conciencia. Mi conciencia me dice que eso no está bien, no lo voy a hacer. Pero si mi corazón no funciona, está medio averiado ese corazón, ¿no? La conciencia no está funcionando bien, no está bien calibrada. Dice la palabra que tenemos a Dios, gracias a Dios que tenemos al Señor, para que nos habla y que nos reprende, que nos dice, haz lo correcto. ¿Por qué? Porque la palabra también dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso es que yo tampoco puedo fiarme de mi corazón, porque mi corazón es perverso. Es este corazón que está inclinado al pecado, está inclinado a hacer lo malo. Por eso es necesario que yo tenga la palabra de Dios en mi mano, en mi corazón, en mi mente, la practique, la viva y tenga una comunión con el Espíritu Santo, que como dice la palabra es aquel que da certeza de que soy su hijo. Entonces yo diré, empecé este mensaje o este estudio de la palabra preguntándome, Señor, ¿realmente seré un hijo de Dios? Pero la palabra me dice, si haces lo correcto, haces lo justo, eres un hijo de Dios. Si vives una vida de pecado, no eres un hijo de Dios. Pero si vives haciendo justicia y vives apartado del pecado y vives amando a tu hermano o a tu prójimo, entonces sí eres un hijo de Dios. Y Señor, ¿y cómo yo encuentro seguridad de que realmente soy tu hijo? Tu palabra, dice aquí, nos da conciencia, nos habla, nos dice, si tu corazón no te ayuda, entonces yo te voy a ayudar. Y dice también que la palabra nos da el lineamiento de cómo vivir como un hijo de Dios. ¿Y quién nos confirma que realmente somos hijos de Dios? Su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hay un mandamiento final aquí, y ese mandamiento es que creamos en Jesucristo. El Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesucristo. No como el diablo cree, no como los demonios creen, sino como el que cree y hace. ¿Cuál es el que cree y hace? Aquel que cumple los mandamientos de Dios, aquel que pone por obra los mandamientos de Dios, aquel que lee la palabra y dice, voy a poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra. Y el segundo mandamiento, y lo otro que dice en este mandamiento, aparte de que creamos en Jesucristo, es que nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Nosotros permaneceremos en Él porque obedecemos sus mandamientos. Pastor, ¿cómo permaneceré en Dios? Cuando obedezca los mandamientos. Señor, pastor, ¿y cómo Dios permanecerá en mí? Dice la palabra, por su Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Entonces el Señor en su palabra nos responde, trae consejo, trae alimento a nuestras vidas y trae seguridad de que somos sus hijos, porque hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Estos somos los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que amamos al prójimo, los que no practicamos el pecado, los que hacemos justicia, los que creemos en Jesucristo y en su nombre y cumplimos sus mandamientos. Vamos a ponernos de pie para orar.